Imaginemos que estamos interesados en acabar con la delincuencia. O sea, imaginemos que queremos un mundo sin delincuencia o con la menor cantidad de delincuencia posible. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay dos formas de disminuir la delincuencia en un mundo, ¿no? Hay solamente dos formas posibles en que suceda que haya menos delincuencia. O bien, porque cada vez que una persona, lo analicemos, cada vez que una persona comete un acto, en general, un acto cualquiera, una decisión, cada vez que una persona toma una decisión, es porque la evaluación que esa persona hace en su cabeza es, bueno, me conviene esto, en vez de esto, ¿sí? En el caso de las personas que delinquen, hacen una evaluación en donde dicen, bueno, sí, perfecto, me conviene delinquir, me conviene este camino delictivo en vez de este camino no delictivo, ¿sí? En realidad son muchas opciones, no son solo dos. Bueno, pero para resumirlo, imaginemos que hay dos. Uno es delinquir y otro no delinquir, ¿sí? Bueno. ¿Cómo podemos hacer que las personas delincan menos? ¿Cómo podemos hacer que haya menos delincuencia? Bueno, es muy simple. O hacemos que delinquir sea más complicado, ¿sí? O hacemos que no delinquir sea más benéfico, más beneficioso, más, más jugoso, más atractivo, que sea más lindo no delinquir y que sea menos lindo delinquir, ¿sí? Menos atractivo, menos bueno delinquir, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos formas. O bien hacemos que esto sea peor, o bien hacemos que esto sea mejor, ¿sí? Si conseguimos que esto sea peor, si en general conseguimos que este escenario sea peor, entonces la gente va a delinquir menos. Y si conseguimos que este escenario sea mejor, entonces la gente en vez de tomar la decisión de delinquir, va a tomar la decisión de no delinquir, ¿sí? O más cantidad de gente en promedio, ¿sí? Estamos hablando de mucha gente, cosas generales, ¿sí? Estamos hablando de escenarios con muchas personas, ¿sí? Aunque con un escenario de pocas personas también sigue cumpliendo, ¿eh? Pero bueno, no importa. Nos concentremos. Tenemos de esas dos maneras de provocar que un mundo, o que en un país, o que en una zona haya menos delincuencia. Tenemos esas dos posibilidades. Entonces las analicemos, analicemos cómo podemos conseguir, por ejemplo, que delinquir, primero vamos a analizar esto, podemos analizar esto, pero analicemos esta parte de ahora. La parte de hacer más difícil el acto de delinquir, ¿sí? Entonces, cosas como estas son, por ejemplo, si yo, por ejemplo, pusiera un alambrado eléctrico en la casa, en mi casa, ¿sí? O sea, en el preciso momento que yo pongo un alambrado eléctrico en mi casa y lo activo de noche, ¿sí? Para que nadie pueda entrar a mi casa a robarme nada, en el preciso momento en donde yo hago esto, ya estoy provocando una situación en donde es más difícil delinquir y por lo tanto en total se va a delinquir menos. O sea que si más personas pueden poner alambrado eléctrico en sus casas para defenderse, entonces va a haber menos actos delictivos, ¿sí? En promedio, en general, ¿sí? Va a haber menos actos. O es más probable que haya menos actos delictivos, como quieran decirlo. Por ejemplo, eso es un ejemplo, poner alambrado eléctrico. Pero hay un montón de formas de conseguir que sea más difícil el acto de delinquir. Y una de esas grandes maneras de conseguirlo es haciendo que cada persona se pueda defender como ella quiera, ¿sí? Si nosotros dejamos que cada persona sea libre de defenderse, ¿sí? Tenga opciones, tenga muchas formas diferentes de defenderse, entonces la gente misma se va a defender más. Y como la gente va a defenderse más,
entonces va a ser más difícil delinquir y por lo tanto va a haber menos delincuencia, ¿sí? Entonces, una de las grandes soluciones para acabar con la delincuencia es dejar a las personas que sean libres, que puedan defenderse de la manera que ellos consideren oportuno, ¿sí? Mientras más personas, por ejemplo, hoy en día es ilegal tener alambrado eléctrico. O es ilegal, por ejemplo, hacer una trampa en tu casa para cortarle el dedo a la persona que meta la mano en tu ventana sin permiso, ¿sí? Yo podría hacer una máquina que apenas alguien meta la mano en mi ventana, lo lastime, o le queme la mano, o le haga algo malo. Yo podría, pero eso es ilegal, ¿está bien? Entonces, si empezamos a legalizar ese tipo de cosas, podemos hacer que la gente se defienda más en contra de la delincuencia y por lo tanto se termine en total delinquiendo menos. Eso es uno de los posibles escenarios, una de las posibles soluciones que se pueden hacer para que haya menos delincuencia. Pero existen otras maneras, que es la justicia, ¿sí? Si nosotros mejoramos la justicia, ¿qué significa? Que si un ladrón tiene muchas más posibilidades de ir a la cárcel o de ser castigado por algo que hace mal, si un ladrón o una persona que delinque tiene muchas posibilidades de ser castigado por hacer eso que hace, entonces, de nuevo, estamos dificultando el coste de robar, estamos haciendo que sea más complicado delinquir, ¿sí? Si nosotros hacemos que sea mejor el sistema judicial, si nosotros, por ejemplo, hacemos que los jueces actúen de una manera más rápido, ¿está bien? Esa sería otra forma posible de hacer que se delinca menos. Hay muchos escenarios y esto lo podemos explorar en muchísimos videos. El escenario de hacer que sea más complicado el acto de delinquir. Es muy interesante y se pueden hacer muchos videos y podemos explicar cada uno de los métodos posibles para finalmente producir una cantidad de delincuencia mínima. Ahora tenemos este otro escenario, el escenario de hacer que sea más jugoso, más benéfico, más redituante, si hacemos que sea mejor el acto de no delinquir. ¿Qué significaría esto? Que si, por ejemplo, lográramos hacer que las personas, en vez de, por ejemplo, una persona que no delinque, en vez de delinquir, decide trabajar, ¿sí? Si nosotros hiciéramos que trabajar sea mejor, o sea, si te pagaran más por trabajar, bueno, no más, pero si te dieran, si el hecho de trabajar te diera más beneficio, entonces las personas delinquirían menos, ya que muchas personas decidirían ir por este camino en vez de por este camino, ¿sí? O sea, si mejoramos lo que significa trabajar, si podemos hacer que una persona trabajando pueda conseguir más cosas, entonces este escenario va a ser más elegido que este escenario, ¿sí? De nuevo, imaginemos que tenemos formas de hacer que que haya más productos y servicios en un país. Si nosotros conseguimos que haya más productos y servicios en un país, entonces las personas con su dinero van a poder conseguir más cosas. Cada persona con una cantidad de dinero fija puede acceder a más cantidad de cosas, ¿sí? Y por lo tanto es más benéfico el acto, es más benéfico el acto de no delinquir, ¿sí? Ahora, trabajando yo puedo conseguir algo que me termine dando más beneficio. Entonces, hay también muchísimas maneras, hay infinitas maneras de conseguir que seguir este escenario sea mejor, ¿sí? Y con eso bajaríamos la delincuencia. De nuevo, son dos mundos que hay que analizar e intentar llegar a las soluciones óptimas para hacer que sea más
mejor este escenario y peor este escenario. Desde el punto de vista de la persona que decide, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la persona que decide, si este escenario es muy, muy complicado y este es mucho mejor, es más probable que yo termine eligiendo este escenario, ¿sí? O sea, la conclusión, podemos hacer otros videos para ir explicando cómo sería cada uno de los de estos temas, ¿sí? Saludos.